Este es un programa de investigación que comenzó en colaboración con Claudio Meneses y ahora se complementa con colaboraciones que tengo con Juan Orendain y Pietro Dell'Olio. Bien, todo esto es sobre teoría cuántica de campos en el contexto del proceso de renormalización de Wilson, y tenemos entonces, introducimos un corte y la plática de hoy se trata sobre cosas donde está el corte presente. Los cortes hacen que el espacio de campos sea finito dimensional y después habrá que deshacerse del corte. Bien, en el caso particular de teorías de gauge, la simetría de gauge se usa para seleccionar las holonomías o transportes paralelos a través de lazos, como las funciones que se van a usar para definir el corte, ¿sí? Y eso es, junto con el proceso de renormalización, el alma de Lattice Gauge Theory, teoría cuántica de campos de gauge en la red, que se usa para cromodinámica cuántica, y también es el ingrediente principal de la gravitación cuántica de lazos. Bueno, pues hay grandes éxitos y algunos problemas que tiene esta manera de hacer teoría cuántica de campos. En particular, se pueden calcular cocientes de partículas elementales con una gran concordancia con los experimentos. ¿Sí? Y por otro lado, pasa que hay pequeñas correcciones que se deberían de poder calcular y que involucran cuestiones topológicas del campo. ¿Sí? El cálculo de la susceptibilidad topológica, que depende a su vez de la carga topológica, y esas son difíciles de calcular, ambiguas en cierta forma, en la red. También al incluir fermiones en la red, desde el continuo uno tiene problemas, ¿sí? Y esos problemas se heredan en la gravitación cuántica de lazos. La solución que se tiene en la red para QCD no debe funcionar para teoría cuántica de cuantización de lazos de la gravitación, ¿sí? Bien, ¿de dónde vienen esos problemas? Pues vienen de que el espacio de campos en el continuo está dividido como una colección de sectores topológicos desconexos entre sí, y en cambio en la red el espacio de campos es un espacio conexo, y por lo tanto algo como la carga topológica, que se calcula en el continuo a través de una integral, es una función continua entonces que va a los reales, pero se puede probar que realmente toma valores solamente en los enteros. Este tipo de funciones continuas no triviales no puede pasar en la red porque tenemos un espacio de campos que es conexo, ¿sí? El operador de Dirac, como depende drásticamente del haz donde se define, pues también depende de la componente conexa, y entonces en la red no se puede definir como uno quisiera. Estas dos propiedades, problemas, 1 y 2, se solucionan recortando el espacio de campos, ¿sí? Y uno trabaja con un subconjunto que se selecciona quitando puntos de disponibilidad de ciertas funciones evaluadas en Z que hablan de topología. Bien, pues esta solución trae problemas consigo, en particular esta aplicación que va de los espacios en el continuo, campos en el continuo a campos en la red, deja de ser continua, y eso provoca que la positividad ante reflexiones, que es un punto crucial de teoría cuántica de campos constructiva, deja de ser válida en la red, ¿sí? Bueno, eso pues se puede recuperar, en el continuo, pero ahora la cuestión de la tarea de construir una teoría en el continuo a través de un límite continuo de cosas en la red se vuelve algo mucho más sutil de lo que uno tenía planeado, ¿sí? Bueno, revisemos los fundamentos para entender de dónde vienen estos problemas, y pues la parte fundamental es justo el transporte paralelo, ¿no? Y en el continuo, pues vamos de caminos en M al grupo, y esto es un homorfismo de grupoides, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la teoría de campos en la red? Pues que sustituye todos los campos en M por un subgrupoide, que es el subgrupoide de los caminos que caben en una red, y es un subgrupoide discreto. Bueno, pues una analogía es tener a la esfera y reemplazarla por una discretización de ella en términos de aventar puntos al azar, ¿sí? Y en vez de la esfera nos quedamos con la lista x1 hasta xn y estudiamos funciones en esta colección de puntos y queremos recuperar propiedades sobre la esfera. Y pues claro que no tenemos ningún chance de ser exitosos. En cambio, si hacemos como acaba con estas dos triangulaciones de la esfera, y agregamos aristas y luego
juntando vértices y luego caras juntando aristas, entonces sí podemos recuperar propiedades topológicas de la esfera. Y lo que propusimos Claudio Meneses y yo fue trabajar con un espacio de campos extendido en vez de recortado, ¿sí? Y consideramos un conjunto de caminos en la red, que son unos vértices, los pensamos ahora como vértices, y agregamos simplejos de dimensiones mayores, simplejos de caminos. Aquí hay un ejemplo en esta gráfica. Entonces tenemos el camino gamma y el camino eta, que son desconexos, uno por aquí, otro por acá, y además tenemos una homotopía de caminos, ¿sí? Que aquí están etiquetados por este puntito. Este es uno de ellos, pero entonces uno puede ir desde aquí hasta acá con esta homotopía que ya lleva gamma a eta, y le llamamos 2 gamma, y está parametrizada por un simplejo. Entonces es un simplejo de caminos, ¿sí? Y bueno, lo que hicimos después, bueno, la idea de los campos que definí con Claudio Meneses era poder determinar las funciones de transición y por lo tanto el as, el as hasta clase de ases, las funciones de transición hasta homotopía, ¿sí? Bien, con Juan Orendain lo que hago ahora es agregar estructura algebraica para poder hablar de homotopías con estructura, de manera que podamos pegar estas homotopías de caminos. Y aquí tenemos esta homotopía 2 eta y esta 2 gamma y las sabemos pegar ahora, ¿sí? Bien, continuamos. Ahora, para explicar qué es un campo de gauge, tengo que explicar esta cuestión de homotopía de espacios topológicos, ¿sí? Entonces, si tengo un espacio topológico X, como aquí, la esfera, y quiero calcular el pi2, ¿cómo puedo hacer? Pues puedo partir la esfera en cachitos. Y luego, saber cosas de los cachitos. Aquí me pasa una clase de equivalencia de algo, sobre homotopía del cachito, ¿sí? Y después una regla de cómo se pegan los cachitos, y eso me da el pi2 de la esfera. Bueno, pues eso, este es un teorema de Brown y colaboradores, que se llama el teorema de Seyferdt-Van Kampen de dimensión superior, y es toda esa herramienta que desarrollaron ellos, la usamos ahora para nuestros campos de gauge en la red, ¿sí? Bueno, aquí podemos ver los campos extendidos como campos homotópicos en la red, ¿sí? Entonces, en el continuo tenemos que el transporte paralelo lleva caminos al grupo y es un homomorfismo de grupoides suaves, ¿sí? Entonces, en particular, hay una estructura de continuidad, una topología, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues, ahora, el campo extendido en la red, lo que hace es que va a considerar no todos los caminos, sino solamente unos, los que caben en la red, y después homotopías de estos caminos, ¿sí? Y del otro lado, pues va a haber que el campo de gauge lleva pues, al grupo, y vamos a tener puntos del grupo y homotopías en el grupo. Entonces, de un punto a otro punto, una homotopía, digamos, una curva salvo equivalencia, o homotopías de dimensión más grande, ¿sí? Bueno, pues aquí, como ven, la notación tiene aquí un 1, de que son 1 caminos, y si pusiéramos un 0, y hablamos de 0 caminos, lo que acabamos construyendo son campos que hablan de modelos sigma, son los campos de modelos sigma, ¿sí? Bien, aquí un ejemplo ya concreto para campos de gauge en bases de dimensión 2. Si yo tengo 2 caminos, el camino gamma y el camino eta, calculo el transporte paralelo, y en el grupo, en el 1, me sale el punto aquí correspondiente a gamma, el punto aquí correspondiente a eta, y ¿qué más? Pues también vemos que el campo en el continuo induce una homotopía, y ya puede ser esta curvita C o una curva C', donde va aquí y da toda una vuelta para acá, ¿sí? Y esas dos curvas no son deformables una a la otra. Entonces, tenemos que decir para el campo extendido en la red cuál de las dos es la que tenemos, ¿sí? Bien, pues solamente para describir una vez más, lo que tenemos aquí es una cosa que va del grupoide de caminos, ¿sí? Aquí a una cosa que toma, habla de la homotopía en el grupo U1, ¿sí? Y es también compatible con la concatenación de caminos y el producto en el grupo.
Bien, bueno, las consecuencias cualitativas de todo esto, pues antes de que definiéramos nuestros campos, ya se habían utilizado implícitamente en la prueba de confinamiento del fotón, ¿sí? Y, bueno, pues ahora con los campos extendidos, este corte ya vuelve a ser continuo, ¿sí? Y más aún si nos fijamos en el espacio de componentes conexas, en el conjunto de componentes conexas, tenemos esto de aquí para acá, y que se vuelve en una cosa invertible, ¿sí? Entonces tenemos las componentes conexas indicadas. Ahora se puede hacer gravitación cuántica en 2D de manera perfecta, sin ningún problema, que ya la habían hecho en el 2005, y lo que tenemos nosotros recupera esos resultados y los generaliza ahora a grupos no abelianos y a cualquier dimensión, ¿sí? Bien, la positividad ante reflexiones, pues ahora la recuperamos. Sabemos que si usamos la medida del núcleo del calor, tenemos una teoría positiva. La carga y las susceptibilidades topológicas ya en principio las debemos de poder calcular, y también los fermiones los debemos de poder incluir. ¿Por qué? Porque tenemos el espacio y componentes conexas adecuado, y los haces los conocemos, ¿sí? Todavía falta concretar estas posibilidades que en principio lo debemos de poder hacer, pero todavía tenemos que hacerlo, ¿sí? Bueno, otra cosa es que el cálculo de propiedades homotópicas, pues ahora que sabemos engrosar usando las propiedades algebraicas de los campos, pues nos deben llevar a hacer cálculos más sencillos y simulaciones mucho más eficientes, ¿sí? Para terminar de hacer todo esto bien, tenemos que tener fórmulas sencillas para la carga topológica, y ahora la conocemos solamente para el caso 2D abeliano, pero bueno, Claudio Meneses hablará de esto. Queremos entender topológicamente estos espacios, ¿sí? Y tenemos herramientas para hacerlo. Queremos entender geométricamente esos espacios para poder hacer física. Claudio puede ser que hable de esto también. Y lo que nos interesa muchísimo es la relación entre estos campos, ¿sí? Con la medida del núcleo del calor, y bueno, los campos en el continuo con la acción de Yang-Mills, ¿sí? Y claro que también lo que queremos hacer es poder hacer simulaciones con nuestro nuevo formalismo, y ya comenzamos con Pietro del Olio a hacerlas sobre los modelos sigma más sencillos, pero usando técnicas que se extienden, ¿sí? Bueno, pues eso es todo, y me despido, bibliografía, y muchas gracias. Hasta luego.